Bueno, buenas. Vamos a iniciar hoy la reseña de un nuevo libro. Este libro se llama El método científico Galileo. La naturaleza se escribe con fórmulas. Pero vamos a ver quién fue Galileo. Galileo nos dice que vamos a ver quién fue Galileo. Dice que es Galileo Galilei. Nace en Pisa el 15 de febrero de 1564 y fallece en Arcetri el 8 de enero de 1642. Dice que Galileo fue un astrónomo, ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes, música, literatura, pintura. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante a la revolución de Copérnico. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. Dice que su padre quería que Galileo se dedicara a la medicina, pero en 1583 Galileo se inició en la matemática de la mano de Otilio Ricci, un amigo de la familia, alumno de Tartaglia. Ricci tenía la costumbre rara en esa época de unir la teoría a la práctica experimental. Atraído por la obra de Euclides, sin ningún interés por la medicina y todavía menos por las disputas escolásticas y la filosofía aristotélica, Galileo reorienta los estudios hacia las matemáticas. Desde entonces se siente seguidor de Pitágoras, de Platón y de Arquímedes y opuesto al aristotelismo. Bueno, ese es Galileo Galilei, un astrónomo allá de los años 1500-1600. Pero vamos aquí nosotros, vamos ahora sí a ver este libro. Vamos a ver qué nos dice aquí este libro en la contraportada. Dice: Galileo Galilei ocupó su vasto genio en tres empresas fundamentales. La primera y tal vez más conocida fue la observación astronómica, de la que resultaron descripciones asombrosas de las fases de Venus, los satélites de Júpiter, el relieve lunar o las manchas solares. La segunda fue el estudio de los cuerpos en movimiento, que le condujo a cuestionar la física aristotélica que había dominado el pensamiento occidental durante más de 2 milenios. Pero lo que dejó tras de sí una huella más profunda fue la defensa, aun a riesgo de morir en la hoguera, de una forma nueva de explicar el mundo, anclado en la evidencia empírica y el rigor matemático, el método científico. Bueno, esto es lo que nos dice acá en la contraportada. Vamos a ver este libro, vamos a ver cuántas páginas contiene. Este libro tiene alrededor de más de 156 páginas. Muy bien. Muy bien, bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí quién es el nombre del autor. Aquí está, mire, Jaime Garza, noviembre de 2016, quiere decir que en esa época lo leí. Aquí está el autor. Dice que el autor del libro es Roger Corcho Orrit. Es escritor y divulgador. Escribe sobre ciencia en medios escritos generalistas y en revistas especializadas. Es autor de diversos libros de texto y ha desarrollado parte de su carrera profesional en el mundo editorial. Roger Corcho Orrit. 2012. Es una colección de RBA coleccionables.
Muy bien, vamos a ver aquí lo que es el índice o el sumario. Dice que aquí tenemos la introducción, el método de la ciencia, el telescopio y la revolución astronómica, el nacimiento de la física moderna, Galileo y la Inquisición, anexo, lecturas recomendadas, el índice. Muy bien, bueno, vamos a leer parte de la introducción para darnos una idea de qué es este libro, que está muy interesante. Dice, en julio de 1971, cuando el astronauta David R. Scott, comandante de la misión Apolo 15, se encontraba sobre la superficie lunar, ejecutó un experimento sencillo, pero de una gran trascendencia histórica. Cogió un martillo y una pluma y los dejó caer simultáneamente desde una misma altura. Como resultado, ya esperado, ambos objetos se precipitaron al suelo al mismo tiempo, tal como se pudo apreciar en la grabación para la televisión estadounidense. Galileo tenía razón, concluyó Scott con satisfacción, una vez finalizada la experiencia. El propósito del astronauta en realidad no era otro que homenajear al físico visionario que había sentado las bases de la física y que había estudiado matemáticamente el movimiento. Un homenaje con diversas lecturas. Galileo había estudiado los astros celestes con su telescopio, y entre ellos las montañas y valles de la luna, y gracias a su conocimiento metódico, en la realidad también había asentado las bases para que fuera posible la explosión tecnológica que vivimos en la actualidad, que nos ha permitido, por ejemplo, construir cohetes como los de las misiones Apolo. Como señalaba Francisco Bacon, coetáneo de Galileo, se domina la naturaleza obedeciéndola, y Galileo fue capaz de dar con las claves para poder obedecer y dominar sistemáticamente la naturaleza. Galileo ocupa un espacio privilegiado en la historia del pensamiento por sus contribuciones en campos tan diversos como la astronomía, la física o las matemáticas, e incluso por el valor literario de sus obras. Para empezar, está considerado como el primer científico en el sentido moderno. El mismo Albert Einstein le atribuyó este lugar de privilegio al asegurar: todo conocimiento sobre la realidad nace y acaba con la experiencia. Como Galileo observó esto, él es el padre de la física moderna, en realidad lo es de toda la ciencia moderna. Fíjense lo que dijo Einstein. Hubo procedentes entre los que brilla con luz propia Arquímedes, a quien Galileo consideraba como un maestro. El científico italiano aprovechó sus enseñanzas para conjugar, como nadie hasta entonces, las matemáticas con la observación y la experimentación. Proporcionó así una metodología que sería imitada hasta la saciedad y cuya esencia supo capturar en una célebre metáfora. Dijo él: la filosofía está escrita en este grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres con que está escrito. Está escrito en lengua matemática. El método galileano obligaba a la naturaleza a procurar respuestas claras a los interrogantes planteados sin ensarzarse en cuestiones filosóficas sobre las causas, respecto a las cuales nada se podía saber. Logró, por tanto, establecer con la naturaleza
el diálogo fecundo al que siempre había anhelado la humanidad, la introducción del método científico constituyó una novedad histórica y la vía para establecer el conocimiento. Este fue Galileo. Aquí está. Dice, su principal arma contra el geocentrismo fue el telescopio. Aprovechó la propiedad de las lentes para agrandar los objetos, descubierta en los Países Bajos, para estudiar los cielos. Un panorama infinito se abrió ante sus ojos. Las estrellas de la Vía Láctea, por ejemplo, se multiplicaron y el universo repentinamente se llenó de nuevos objetos. Galileo tuvo el gran privilegio de contemplar por vez primera los satélites de Júpiter, las manchas del Sol o las montañas de la Luna, y tales descubrimientos los dio a conocer en libros como El Mensajero Sideral, uno de los grandes éxitos de ventas de la época. Dice, su fama se extendió por toda Europa, sobre todo por los salones de la realeza, al igual que sus libros, o que la noticia de sus descubrimientos, y frente a los que rechazaban sus descubrimientos, Galileo no dudaba de acarrear su telescopio para invitar a cualquiera a mirar. La observación, antes que cualquier razonamiento ingenioso, era el mejor instrumento para convencer a los indecisos. Históricamente, la época en que vivió Galileo se conoce como Revolución Científica y se identifica con los siglos XVI y XVII. Muy bien, dice, vamos a ver qué me dice acá. Dice, no estaba solo. En su compañía cabe citar a otros astrónomos y matemáticos que contribuyeron a impulsar el heliocentrismo y a sentar las bases del pensamiento científico moderno. Se trata de autores cuyas aportaciones configuran una época gloriosa como Copérnico, que antecedió a todos y puso en marcha un movimiento imparable, como si se tratara de piezas de un dominó. Tycho Brahe, Kepler o el filósofo Giordano Bruno, que acabó en la hoguera por defender ideas heréticas como la infinitud del universo. Ese mismo destino cruel pendió como una amenaza sobre las cabezas de todos los participantes en este proceso, principalmente sobre la de Galileo, que era la punta de lanza. Muy bien. Dice, hay unanimidad en considerar a Isaac Newton como el momento culminante de la revolución científica, pues fue capaz de crear una nueva física, podríamos decir una física completa, terminada. Con la ley de la gravedad, Newton unificó lo que hasta este momento se pensaba que eran dos mundos regidos según principios físicos distintos. Eso es lo que hizo Newton, y aquí está, pero Galileo fue como quien dice el precursor. Dice, acá dice, la Iglesia humilló a Galileo obligándolo a retractarse. Sin embargo, ya en pleno siglo XX, el Papa Juan Pablo II decidió reabrir su caso. La comisión que se organizó para reexaminar el proceso judicial que condenó a Galileo concluyó que dicha condena había sido injusta. Esa rectificadora contrastaba con el autoritarismo y el control asfixiante que las autoridades eclesiásticas habían ejercido sobre la sociedad del Renacimiento. Dice, la ciencia se ha caracterizado por ir resituando al ser humano en posiciones cada vez más irrelevantes en el gran escenario del universo. En fin. Dice, Galileo no solo está considerado uno de los grandes científicos de todos los tiempos, sino que también es uno de los mejores escritores italianos. La elección de la lengua para escribir sus libros no fue un asunto baladí. El latín era la lengua culta y la que empleaban los eruditos para publicar sus comentarios y análisis.
En realidad, esto dificultaba en gran manera que el pueblo ya no pudiera acceder al mundo intelectual y adquirir conocimientos. Las capas menos pudientes de la sociedad eran indignas de unos conocimientos que solo podían estar al alcance de unos pocos. Aquí está. Bueno, pues este fue lo que es Galileo. Vamos a ver aquí lo que es la cronología de él, para darnos una idea más exacta de quién fue. Dice que nace en 1564, Galileo Galilei, en Pisa, Italia. El 15 de febrero fue el mayor de los 7 hijos de Vincenzo Galilei. En 1581 inicia los estudios de medicina en la Universidad de Pisa. 4 años más tarde abandona la universidad sin obtener ninguna titulación. En el 88 se postula como profesor de matemáticas en la Universidad de Bolonia, pero fracasa en su intento. Un año más tarde obtiene la plaza en la Universidad de Pisa, redacta de Moto. En el 1591, muere su padre. Galileo tiene que hacerse cargo de su familia. En el 92 se traslada a la Universidad de Padua. Además de su labor docente, da clases particulares y trata de vender sus inventos para hacer frente a sus gastos. En 1600, con Marina Gamba y fuera del matrimonio, Galileo tiene su primera hija, Virginia, que luego será Sor María Celeste. Un año después nace Livia y 6 años después su hijo Vincenzo. En el 609 construye un telescopio y lo presenta ante el Senado veneciano. En 1610 Galileo descubre 4 de los satélites de Júpiter, escribe Mensajero Sideral, es nombrado filósofo y matemático de Cosme II de Médici, descubre unas formas alrededor de Saturno, aunque no las identifica como anillos. En el 13 publica Historia y demostraciones en torno a las manchas solares, donde argumenta que las manchas están en el propio Sol. También escribe cartas a Castelli, que se ampliarán con cartas a Cristina de Lorena, cuya difusión causa gran malestar entre los teólogos. En el 15, el carmelita Paolo Foscarini defiende que la teoría copernicana no contradice la religión. Galileo es denunciado ante la Inquisición. En el 23 publica El Ensayador, una exposición sobre el método científico. En el 24, Galileo recibe permiso del Papa Urbano VIII para exponer la forma hipotética, la teoría copernicana. En el 32 publica diálogos sobre los 2 grandes sistemas del mundo, ptolomeico y copernicano. A los pocos meses la Inquisición lo condena a cadena perpetua, pena conmutada por un arresto domiciliario a perpetuidad. En el 34 muere su hija Sor María Celeste. En el 38 publica discursos y demostraciones matemáticas en torno a 2 nuevas ciencias, libro que establece los fundamentos de la física moderna. Y en el 42 muere el 8 de enero en la villa de Arcetri a los 77 años de edad. Se dice que murió cuando el mismo año en que Newton nació. Aquí está el primer capítulo, método de la ciencia. La actividad científica se caracteriza por recurrir a experimentos y observaciones y por tratar de sistematizar las uniformidades de la naturaleza mediante leyes matemáticas. Esta forma de trabajar configura una metodología cuyo principal profesor fue Galileo. Tenemos cómo está el libro por dentro, el conocimiento según Aristóteles, lo que se pensaba con Aristóteles, cómo era el mundo en aquellas épocas. Aquí está Bacon, Descartes y Galileo. Acá, aquí está.
Acá está René Descartes, Galileo, fotografía, ¿cómo está? Método experimental. Aquí está una fotografía de Galileo. Los experimentos, las matemáticas del Renacimiento. Aquí está. Más. Bajo la influencia de Arquímedes. Capítulo 2, el telescopio y la revolución astronómica. Aquí está. Los primeros instrumentos astronómicos. El centro del universo. La astronomía ptolomaica. No, está muy interesante este libro. Aquí está Nicolás Copérnico, el antecesor de Galileo. Giordano Bruno. Este Giordano fue el que lo condenaron a la hoguera. Este sí nos salvó. Dice, finalmente fue condenado a morir por la hoguera. Hay toda la historia también de él. Brahe. Las leyes de Kepler. Movimiento planetario. Telescopio. Los satélites, la longitud, Venus, Saturno, aquí están, interesante el libro, todos para estudiar el nacimiento de la física moderna, capítulo 3, aquí está, algo de fórmulas, velocidad es igual a fuerza sobre resistencia, más, lo ligero y la caída libre, la relatividad galileana y la relatividad de Einstein, cuál era una y cuál es la otra, la inercia en Descartes y Newton, hacia una nueva concepción del movimiento acelerado, la cinemática, la caída libre de los cuerpos, demostraciones. Capítulo 4, aquí está todo relacionado de Galileo y la Inquisición. Dice, Galileo tuvo que enfrentarse a la Inquisición en 2 ocasiones. En la primera fue amonestado, mientras que en la segunda recibió una condena a perpetuidad. Se le acusó de copernicano, aunque en el fondo se censuraba su naturalismo, mientras que la Iglesia aceptaba el copernicanismo siempre que fuera tratado como mera hipótesis. Galileo fue más allá al considerarlo como cosmovisión verdadera. O sea que la Iglesia estaba quería que fuera tratado como hipótesis, no como algo verdadero. Aquí lo de la Biblia, las amonestaciones, la acusación, está todo lo relacionado con la Inquisición, la condena, la condena, los diálogos frente a la Inquisición, en fin, dice, estoy en vuestras manos, haced lo que queráis conmigo. La vida retirada, ya estuvo la liberación. Aquí ya sus últimos días, dice, Galileo fue retenido en un principio en el Palacio Arzobispal de Siena, donde recibió numerosos cuidados. Finalmente consiguió que se le condujera a Arcetri, cerca de Florencia, donde se encontraba el convento de sus hijas. El destino, sin embargo, tenía que depararle otro duro golpe. Su hija favorita, Sor María Celeste, moría en 1634 a la edad de 33 años. La vejez y el aislamiento al que le había sometido la Inquisición, sumado a la muerte de su hija, parecía que iba a dar al traste con todos los proyectos que aún animaban al científico. Sin embargo, tuvo fuerzas para abordar su proyecto más ambicioso, la fundamentación de la nueva ciencia del movimiento, un proyecto que tenía en mente desde décadas atrás y que finalmente podría ver a la luz.
Dice, en 1637 Galileo aún tuvo tiempo de realizar un último descubrimiento científico, el movimiento de libración de la Luna. Fue su última aportación a la ciencia, dado que al año siguiente perdería la vista. En una carta, Galileo explicaba a un amigo su situación durante los últimos años de su vida. Tú, querido amigo y servidor Galileo, lleva un mes completamente ciego, de modo que este cielo, esa tierra y ese universo que con mis maravillosos descubrimientos y claras demostraciones he ampliado 100,000 veces más allá de lo que creían los sabios de épocas pasadas, a partir de ahora se ha encogido para mí en un espacio tan reducido como el que llenan mis propias sensaciones corporales. En 1639, Vincenzo Viviani, un discípulo suyo, fue a vivir a su casa y se convertiría en su primer biógrafo. Galileo falleció el 8 de enero de 1642, el mismo año en que nació Isaac Newton. Bueno, pues este es el gran libro que nos trae la colección de National Geographic, que es este número, creo que es el número 10, que sale en la colección, que los libros es una colección del 2012 de RBA. Entonces es un libro que estamos recomendando ampliamente. Es un estudio para estudiarlo, para paladearlo, saborearlo. Es un libro que nos da, como dice, las primeras indicaciones de lo que es el mundo científico, cómo se empezó a formar la ciencia a partir, digamos, de Galileo, porque creemos que primero fue Galileo y posteriormente ya fue Newton. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.